Dios le bendiga a todos y bienvenidos a nuestro miércoles de podcast. Iniciamos un nuevo libro y como ya lo habíamos mencionado la semana pasada, comenzamos con el libro de Jueces. ¿Ya habían leído detenidamente o meditado este libro del Antiguo Testamento? Deseamos que estos meses que estoy meditando en este libro de Jueces, Dios nos hable de una manera clara para que no volvamos a cometer los mismos errores que el pueblo de Israel. El primer podcast de este libro es acerca del capítulo 3, versículos 1 al 11. El día de hoy nos estará compartiendo el pastor Ricardo García y como siempre iniciamos con la lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Sin más, dejamos este lugar al hermano Ricardo. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Es una bendición del Señor que el día de hoy podamos encontrarnos a través de este medio. Hoy estaremos reflexionando sobre el capítulo 3 del libro de Jueces, versos del 1 al 11. Voy a dar lectura de este capítulo, versos del 1 al 11, en la versión Reina Valera 60, y después vamos a pasar a una breve reflexión. Acompáñenme ahí con sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Jueces, versos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 3 del libro de Jueces, versos del 1 al 11, y lo dividiremos en 2 partes. La primera será del verso 1 al 6 y la segunda del verso 7 al verso 11. Entonces, la primera parte, que es del 1 al 6, quiero destacar algo importante, que reflexionemos sobre algo. Comencemos desde el final, desde el verso 6, que dice: tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Desde los capítulos anteriores, en los capítulos 1 y 2, vemos que Dios está hablando a una nueva generación, la segunda generación que entró a la tierra de Canaán. Esta segunda generación tiene una peculiaridad. Según el capítulo 2, verso 10 del libro de Jueces, no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto nos muestra que este pueblo, esta generación, no tenía una relación con Dios ni con su ley. Al no tener esa relación,
comenzaron a mezclarse con los pueblos de alrededor. Recordemos que al entrar en la tierra de Canaán, el propósito era poseerla y conquistarla, lo que implica guerra. En el capítulo 1 de Jueces vemos que al principio el pueblo buscaba a Dios y se apoyaban entre ellos para conquistar la tierra. Debemos entender algo: el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, no tenía una cultura militar, pero no era necesario. La Biblia nos menciona en el libro de Josué, Dios le menciona a Josué en el capítulo 1, versos del 7 al 8, que se debe esforzar en cumplir la ley de Dios y por extensión también el pueblo. Lo único que debían de hacer era obedecer los mandamientos de Dios y vivir bajo su dependencia. Era Dios quien peleaba por ellos y les daba la victoria. En ocasiones ni siquiera necesitaban desenvainar la espada y Dios ya les había entregado la ciudad. Si regresamos al capítulo 3 del libro de Jueces, verso 10, el pueblo, al mezclarse con los pueblos de alrededor, comenzó a convivir con ellos en lugar de conquistar la tierra. En Jueces capítulo 1 del 28 al 33 nos cuenta cómo los israelitas hicieron tributarios a los pueblos, lo que llevó a que sus hijos e hijas se conocieran y eventualmente sirvieran a otros dioses. El versículo 5 dice: los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Consecuentemente comenzaron a relacionarse y a servir a los dioses de estas naciones. ¿Qué significa esto para esta segunda generación? Si vemos el verso 1 del capítulo 3, nos dice: estas son las naciones que dejó Jehová para probar a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Dios permitió que estos pueblos permanecieran alrededor de Israel para probarlos y enseñarles la guerra, algo que esta nueva generación no había experimentado. Entonces, la intención original de Dios era que el pueblo conquistara el territorio. Sin embargo, en lugar de luchar, comenzaron a convivir y a mezclarse con las naciones, estableciendo una paz que en realidad era una tregua artificial. Al hacerlo, entonces, dejaron de luchar, se conformaron y se olvidaron del propósito de conquistar la tierra. Lo mismo puede sucedernos a nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 12, se nos dice que estamos en una guerra, no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. La única manera de vencer es sometiéndonos a la voluntad de Dios y en su fuerza, en sus fuerzas. Sin embargo, cuando nos mezclamos con el mundo, permitimos que nuestros anhelos, pasiones, nos gobiernen, lo que nos lleva a dejar de luchar, hermanos. Cuando nos sentimos cómodos con el mundo, influenciados por sus valores, olvidamos que estamos en una guerra espiritual. Satanás, nuestro cuerpo, nuestros deseos, van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado que estamos en esta lucha y que la única forma de vencer es sometiéndonos a Dios y buscándolo en su palabra? Ahora, hermanos, vamos a ver la segunda parte, que abarca del verso 7 al 11 de Jueces. Aquí se nos habla acerca del primer juez que Dios levanta en Israel, Otoniel. Recordemos que en el capítulo 2 se nos presenta el propósito de los jueces, quienes fueron levantados por Dios para guiar y librar al pueblo en tiempos de crisis. Primero, el pueblo de Israel, como es común en esta etapa, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como dice el verso 7, se olvidaron de Dios y comenzaron a servir a los Baales y a las imágenes de acera.
Estos dioses estaban relacionados con la fertilidad y la prosperidad, lo que atraía al pueblo debido a las promesas que ofrecían seguramente. Entonces, ¿qué hace Dios? Aquí es importante centrarnos en su acción. Dios, en su ira, los entrega a sus enemigos. En este caso, a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y los dejó bajo su dominio durante muchos años. Como consecuencia, el pueblo clama a Dios y Él, en su misericordia, levanta a un libertador, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, quien juzgó al pueblo de Israel y lo lideró en batalla. Jehová entregó en manos de Otoniel a Cusán-Risataim y así prevaleció contra sus enemigos. Esta victoria no fue solo de Otoniel, sino fue la mano de Dios que actuó permitiendo que su pueblo volviera a tener paz. Es importante notar, hermanos, que aunque Dios se enoja con su pueblo, su ira, en este caso, no es para destruirlos, sino para disciplinarlos, buscando que ellos vuelvan a Él. Levantar a Otoniel como libertador es entonces un reflejo de cómo Dios actúa con misericordia, aún en medio de su corrección. Esta acción de Dios nos muestra su amor y paciencia, esperando que el pueblo le reconozca o reconozca su error, clame a Él y reciba su misericordia. Aunque la palabra misericordia no se mencione explícitamente en este pasaje, podemos verla en la manera en que Dios trata a su pueblo. Él los disciplina permitiendo que sean oprimidos por sus enemigos, pero lo hace con el propósito de que se arrepientan y regresen a Él. Dios responde al clamor del pueblo, levantando entonces a un libertador, mostrándonos a nosotros que su deseo siempre es la restauración, hermanos. Esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, vemos a Jesús en medio de los 7 candeleros que representan la iglesia. Esto está en el verso 12 y verso 13. Él observa lo que las iglesias están haciendo y en los capítulos 2 y 3 las reprende cuando es necesario, pero siempre con el propósito de corregir y restaurar. De las 7 iglesias mencionadas, solo 2 no reciben reprensión, mientras que las otras 5 son corregidas por sus fallas. Así como Dios disciplina a Israel en tiempos de los jueces, hoy en día también corrige a su iglesia. Aunque Dios puede permitir situaciones difíciles en nuestra vida, no solo lo hace para destruirnos, sino para que volvamos a Él. Jesús reprende y castiga, como lo menciona Apocalipsis capítulo 3, verso 19, pero lo hace con el propósito de que su pueblo sea edificado y fortalecido. Hermanos, debemos recordar que Dios sigue actuando de la misma manera hoy. Nos disciplina con amor, permitiendo circunstancias difíciles para que volvamos a depender de Él, que podamos entender su corrección como un llamado a regresar a su presencia y a confiar, hermanos, en su misericordia. Que el Señor les bendiga. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para nuestras vidas hoy? Qué gran bendición es que Dios nos hable por medio de su palabra y que nos permita oídos para poder oír el mensaje que nos quiere transmitir. Disfrutemos de este privilegio que lamentablemente no todos pueden disfrutar. El sábado pasado tuvimos el seminario mensual presencial en la Ciudad de México. También puedes ver la grabación por medio de nuestro canal de YouTube. Cualquier duda o comentario, no dudes en escribirnos. Sabes que puedes encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México y también puedes escribirnos al siguiente email, meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios le bendiga y feliz semana.